entre en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 9, a la altura del verso 3. Amén. Mientras vaya predicando, relájese, coja aire, respire profundo. Gloria a Jesús, porque la intercesión todavía no acaba. Gloria a Jesús, aleluya. Libro de los Hechos, Amén. capítulo 9, a la altura del verso 3 en adelante. 3. Leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Gloria a Jesús. Dígale al hermano que le queda al lado: un encuentro que santifica. Dígale: un encuentro que santifica. Que santifica. Repítaselo: un encuentro Un encuentro que santifica. que santifica. La vida del ser humano depende de un encuentro con Jesús. Amén. Depende de un encuentro con Dios. Tener un encuentro es la experiencia más maravillosa que puede tener el ser humano. Tener un encuentro con Dios o conocer a Jesús nos da vida eterna, nos da gozo, nos da alegría, nos da salvación y nos ayuda a disfrutar de su plenitud de bendición. No hay algo más maravilloso que una persona tener un encuentro con Jesús. Amén. Antes de conocer a Jesús, el apóstol Pablo lo conocían como Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un hombre que amaba su religión, y por este celo religioso pidió carta a los sacerdotes para perseguir a los cristianos. Aleluya. Este hombre se dedicaba a arrestar a los cristianos porque entendían en ese entonces que predicar a Jesucristo o predicar el cristianismo era un daño para los judíos. Eso entendían los fariseos, eso entendían los sacerdotes, que lo que los discípulos de Cristo hacían era un daño para los judíos. Pero dice el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1, dice: y Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió carta para que cuando atrapasen a algún cristiano en el camino o en Damasco, lo trayesen preso a Jerusalén. Este hombre, todo el mundo sabemos, y dice la Biblia que cuando todo el Pablo iba de camino a Damasco, ocurrió algo extraordinario. Una repentina luz golpeó su cara y ahí escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tuvo un encuentro con el Señor, el cual cambió su vida y cambió su forma de ser. Este hombre recibió ese encuentro sobrenatural y él se convirtió a ser un predicador del evangelio. Aquel que era un bandido espiritualmente hablando, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que respiraba amenaza, luego de tener un encuentro con Dios, comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo en todos los rincones de la tierra. Es tan tal que el 95% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué produjo este cambio radical? Un encuentro.
encuentro. ¿Qué produjo esta transformación? Un encuentro. O sea, que un encuentro con Dios hace que nuestra vida cambie. Amén. Hace que nuestro ser sea renovado, transformado. Otras personas en la Biblia tuvieron un encuentro, como Jacob, Moisés, Pedro, tuvieron un encuentro con el Señor. Y quiero predicarte que no hay algo más poderoso que el encuentro con el Señor. Aleluya. El tema de esta actividad es santificado por completo. Para yo poder hablar de santidad, tengo que tener un encuentro con el Santísimo. Para que tú puedas operar en santidad, debes de tener un encuentro con el Santo. Si todavía no has tenido ese encuentro con el Santo, aunque tenga apariencia de supuestamente un santificado, tus actitudes, tu fruto, tus palabras, tu comportamiento van a negar tu vestimenta. ¿Están aquí o se fueron? Para que en tu vida pueda haber un cambio, necesariamente tienes que encontrarte con aquel que se llama el Espíritu Santo. ¿Quién es que santifica? Y muchas personas en la iglesia todavía no han tenido un encuentro con el Señor. No puedo mandarte a vivir en santidad, porque tú no vas a entender la palabra santidad. Te vas a confundir. No vas a saber qué hacer. No vas a saber si cómo vestirte, cómo hablar, qué es santidad. Santidad es una apariencia, santidad es una forma de hablar. ¿No se ha fijado que todos los predicadores casi hablan iguales? Pañímetros de mi país tienen un habladito. Todos. Hasta las mujeres. ¿Por qué? Porque siguen una línea, una persona. Ah, esa es la santa. Por ejemplo, póngale pausa. Por ejemplo, Bersalini. Anda, me están grabando más gente. No me gusta mencionar gente hablando porque después pueden causarme problemas. Entonces, por ejemplo, Bersalini, mi madre, ella tiene una forma de hablar, y toda jovencita que sigue la línea de Bersalini quiere hablar como ella. Por ejemplo, Juan Carlos Harrigan, todo el mundo ahora quiere decir, sigo para. Ya es algo que se ha pegado. Igual. Entonces, hay que ser auténticos. Hay que ser auténtico. Entonces, ¿qué resulta? Que para tu poder andar en santidad, debes de tener un encuentro con aquel que santifica. Amén. Por ejemplo, Hechos o Éxodo capítulo 3, se habla del llamamiento de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés, en ese tiempo, en esa historia, Moisés era un asesino que había matado a un egipcio y había escapado de su casa, de donde se crió, de donde se formó, y se fue a vivir al desierto o al monte Sinaí. Cuando Moisés está pastoreando la oveja de su suegro, dice la escritura que vio una visión donde una zarza ardía, pero que no se consumía. Él dijo, iré a ver esta gran visión. Cuando Moisés se está acercando, escucha una voz que dice, quita el calzado de tus pies. Ese fue el primer encuentro que Moisés tuvo con el Señor. Y automáticamente le dijo, quítate el calzado porque tú estás en un lugar santo. Aleluya. Automáticamente Moisés fue santificado. Automáticamente Moisés fue transformado. Entonces, eso es una prueba de una santificación. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses, ustedes saben el versículo 1 de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice?
que el mismo Dios de paz te santifique por completo. ¿Y qué es la palabra santificación? Sin culpa. Alguien que está sin culpa. Tú eres santo cuando tú estás sin culpa. ¿Qué es santidad? Es aquel que está sin culpa. ¿De qué me va a culpar si yo soy santo? No tengo de qué me acusa, no tengo de qué me dañe, no tengo de qué me culpe. Eso me hace santo. Cuando tú no tienes de qué te culpe. Y el único que anda culpando es el diablo. Ese sí sabe cuando tú te pecado y cuando no. Ese sí. Pues él anda mirando todo. Entonces, el Señor lo santifique por completo en toda vuestra manera de ser, cuerpo, alma y espíritu, que se han guardado irreprensiblemente hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Guárdate sin pecado, guárdate sin culpa. Pero perdón, ¿cómo me guardo sin pecado? ¿Cómo me guardo sin culpa? A través del Espíritu Santo, que es quien te santifica. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice: sé santo porque yo soy santo. El Señor es santo y te dice a ti: yo quiero que tú seas santo. Para que tú puedas vivir una vida de santidad, demuéstrame el encuentro que tuviste con tu Creador. Demuéstrame la evidencia del encuentro que tuviste con el Espíritu Santo del Señor. Saulo, perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Dios y fue restaurado, fue cambiado, porque tuvo un encuentro con el Señor. ¿Qué debo de hacer yo como predicador, profeta o un futuro pastor? Es conducirte por el camino que tú posiblemente puedas tener un encuentro que te santifique. Gloria a Dios. No te puedo decir anda en santidad. Te tengo que decir, busca un encuentro con Dios. Que cuando tú tengas el encuentro con Dios, Él va a decidir qué hacer con tu vida. Pero igual tú no vas a quedar. Igual tú no vas a quedar. Todo aquel que todavía no ha tenido un encuentro con Dios verdadero son los que se descarrean, los que viven en doble vida, los que viven hoy me levanto, ya me caigo, los que viven en dos aguas, los que son inconstantes, los que no se congregan, los que no leen la Biblia, todas esas personas son gente que no han tenido un encuentro con el Señor. Y me duele porque esas son gente que son los que dirigen iglesia, los que dirigen ministerio, los que dirigen, gloria a Dios, células, los que tienen oportunidades, los que andan predicando, gente que no tiene un encuentro con Dios, gente que no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, que no ha visto ni la pluma de un ángel. ¿A quién vas a conducir tú? ¿A dónde vas a caminar tú? ¿A dónde me vas a llevar tú? Si lo primero que hizo Moisés fue llevar al pueblo ¿a dónde? Al Sinaí. No la tierra prometida, primero al Sinaí. ¿Para qué el Sinaí? ¿Para qué? Lo sacó del desierto 3 días para llegar al Sinaí. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera un encuentro con Dios y lo santifique. Moisés no pudo santificarlo. Él lo condujo al camino de la santidad. Él lo condujo al camino donde iba a tener un encuentro con Dios. Siempre va a ser difícil cuando te toque escuchar la voz de Dios, que Dios te diga: deja esto, deja aquello, despójate esto, guárdate. Te va a ser difícil despejar, desligarte, porque para escuchar la voz de Dios debe de haber una preparación en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma. Yo estoy en una generación que lo que yo vivo es riéndome, a pesar de que yo soy de un carácter fuerte, un carácter, mire, que tú no quieras conocer el carácter que yo tengo, pero vivo riéndome. ¿Por qué? Porque gente diciendo: yo escuché a Dios, Dios me dijo, ay Dios, Padre, perdón, Padre, Dios me dijo, escucha, así me dice el Señor.
Y cuando tú te acercas a esa persona a hablar, un encuentro con la Virgen María todavía no han tenido. No han tenido un encuentro, hermano, ni con San Gregorio. Y me dicen a mí que escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios lleva una preparación, mi hermano, de oración, de ayuno, de consagración, de despojarte, de hacer las cosas que a ti te agradan, que te llenan como humano, dejar de hacerlas para agradar a Él. Por eso uno de los versículos clave del apóstol Pablo es: ningún soldado que milite, ningún soldado que esté aquí militando se enrede en los negocios de la vida. Ay, se fue, se me olvidó. A fin de agradar a aquel que te llamó, te tomó por soldado. Para tú ser santo tienes que despojar y dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Así es. O sea, que si tú todavía no has tenido esa experiencia, por lo menos Pablo no vio a Jesús. Fue después que él tuvo una experiencia con Jesús. Pablo simplemente vio una luz, ¡pum!, le pegó la luz, ya lo cambió, lo transformó y escuchó la voz de Cristo. O sea, tú tienes que tratar de buscar un encuentro con el Señor para que te pueda santificar. Y eso es a través del Espíritu Santo. Diga conmigo: a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te consuela, te viene a animar. El Espíritu Santo te viene a recordar la palabra de Cristo. Es aquel que te recuerda todo lo que Cristo hizo, lo que habló, los milagros que hizo. El Espíritu Santo viene a testificar a nosotros y a través de nosotros. Esto significa de que el Espíritu Santo es aquel que dice quién está en santidad y quién no. Aleluya. Gloria a Dios. Es aquel que dice: tú ves, aunque tú lo veas como tú lo ves, ese no está en santidad, ese está fingiendo. Tú ves aquel tiene apariencia de piedad, pero es un malvado. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de nosotros y acerca de nosotros de que somos hijos de Dios. Amén. O sea, que el Espíritu Santo es el ojo clínico que te está escaneando. Hay muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, falsos músicos, falsos cristianos, que ellos piensan que nadie se está dando cuenta, porque sus séquitos, sus seguidores son gente que no tienen experiencia con Dios, que no oran, que no ayunan, que no buscan la presencia de Dios. Pero hay hombres y mujeres de Dios todavía reservados y guardados, como aquellos 7,000 profetas que dicen: eso no me engaña. Y se va a engañar a otro, pero a mí no me engaña. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu, quien escanea, quien escudriña lo más profundo de nuestro corazón. O sea, el Espíritu Santo es aquel que da testimonio de que tú eres hijo del Espíritu Santo, de que tú eres hijo de Dios. ¿Cómo tú puedes identificar esto? En este tiempo de apariencia, en este tiempo de que tú no ves nada, de que tú no andas persiguiendo a la gente, porque tú no puedes estar, un pastor no puede estar atrás de los miembros: déjame ver a ver lo que hace, déjame perseguirlo. No, a través de la oración, hermano. La Biblia dice que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus hijos. El Espíritu Santo nos persuade. Diga conmigo: persuadir. Persuadir. Esto significa que el Espíritu Santo viene a persuadirnos, o sea, viene a convencernos. Quien te convence es el Espíritu Santo. Y la obra primaria del Espíritu Santo, ¿cuál es? La santificación. Santificación. El Espíritu Santo viene a santificarnos. Y la santificación y la purificación, entonces eso es glorificación. Gloria a Dios. Santificación y purificación es glorificación. Cuando tú estás santificado, purificado,
entonces comienza a estar glorificado. ¿Qué es glorificado? Alabanza, júbilo, adoración, alabar a Dios genuinamente, adorarlo sin tener que mandarte que le adores, leer la Biblia, ayunar, orar, estar de primero en la iglesia, buscar la presencia de Dios. Tú te estás santificado, tú estás santificado en nuestra criatura. Él nos convence, diga conmigo, nos convence. Nos Nos convence. Él convence. convence al mundo de pecado. Esto es lo que significa persuadir, convencer, dar a entender de que lo que tú estabas haciendo está mal y debe de mejorarlo, debe de cambiarlo, debe de cambiar de forma de ser, de hablar, de comportarte, porque Él te convence. Por eso es que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, y para estar santificado por completo es necesario tener presente al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Al Espíritu Santo, hermano, porque si es el Padre, te consume, te quema, te mata. Así es. Si es el Dios del Antiguo Testamento, hubiéramos muerto, chicharraba, quemado. Pero ahí está su Espíritu Santo, que vino a ¿qué? A santificarnos. Son lo uno, son lo mismo, no son divididos, es uno al par, cada quien una función distinta. Amén. Amén. Entonces, Él nos convence de justicia. ¿Cómo así? Sí, el Espíritu Santo nos convence de justicia y nos persuade de que somos justos. ¿Cómo justos? Sí, Él nos justifica. Por eso, cuando Él nos perdona, delante del Padre, nos hace ver como justo. Que es una persona justa, una persona sin culpa. Claro, que nosotros después que aceptamos a Jesús, pecamos. Somos pecadores, pero cuando nos arrepentimos, nos humillamos delante de Dios, entonces Él nos santifica y nos hace justo, nos pone sin culpa. Por eso es que cuando tú pescas y vas a la presencia de Dios, Él arranca tu culpa y te dice: tú eres justo. Ya vete tranquilo, que ya tú eres justo. Ya no hay pecado en ti. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo. No justifica, nos ayuda a sentirnos justos. Nadie puede acusarnos cuando tenemos al Espíritu Santo. Entonces, un encuentro con el Espíritu Santo nos ayudará a estar en santidad. Van hablando con una Biblia. Voy a mi iglesia de lunes a lunes, me congrego, doy diezmo, doy ofrenda, llevo a mis hijos a la escuela, no me pierdo una escuela dominical. ¿Tuviste un encuentro con el Espíritu Santo? Todavía tú no estás santificado. Porque santidad es tenerlo a Él adentro. Denle un aplauso por lo menos. ¿Por qué los sacerdotes debían de ser santos? Porque eran aquellas personas que ministraban el altar de Jehová. Hoy en día se ha perdido el respeto al altar de Jehová por falta de prudencia. Ministros imprudentes han usado la doctrina y han traído imprudencia. La imprudencia no es de Dios, porque la imprudencia te conduce a una confusión. Entonces, todo lo que usted ve en las redes, gente, adoradores, artistas, cristianos, en su gran mayoría son imprudentes, porque cuando se habla de administrar la casa del Señor, se debe de tener una prudencia y una seriedad en lo que es la cosa del Señor, ¿no? Porque no están ministrando cualquier cosa, están ministrando algo santo, algo purificado, algo santísimo, que es la presencia del Señor. Pero Dios es tan Dios. Dios es tan Dios que a través del tiempo usted va a conocer a Dios, que Dios
sabe que son imprudentes, pero lo usa. Dios lo usa. Dios usa a cualquier persona, un pecador, un borrachón, un drogadicta. Dios lo usa. ¿Para qué? Para a través de él llevar una salvación a alguien. Porque Dios es Dios y Él lo hace con quien Él quiera, cuando Él quiera, con la persona que Él quiera. Entonces, Dios usa roca, gente dura, gente cruel, para que te predique la palabra. En una ocasión yo estaba a punto de descarriar, mi hermana, me estaba pasando una situación fuerte. Metido por un monte en mi país, por un pueblo abandonado, para allá, viendo vacas, caballos, atendiendo una finca. Comía de los batimentos, de los guineitos, de los plátanos, de la yuca que yo podía buscar en ese monte. Y estaba a punto de soltar la toalla y vean, descarríame ya, que yo busco en este monte, cogiendo lucha. Y cuando, hermano, voy de camino a una discoteca a beber, me encuentro con un borracho que viene. Y trompiezo con él y yo, hermano, ya casi descarriado. Le iba a dar, entonces él comenzó a hablarme de la palabra de Dios. El borracho. Y yo me quedo mirando así, él hablándome de Dios. No, porque mira, hay que buscar de Dios mismo, que la cosa está difícil. Mira, es que Cristo vino a esto, Cristo vino a salvar el mundo. Y yo, oh, hermano, seguí llorando. Era Dios. Usted también ha visto gente que está en una conversación. Son dos gente inconversa, están hablando, usted está ahí al lado. Y usted escucha lo que están hablando de un tema cristiano. Y usted siente que Dios te está hablando a ti. No, porque los cristianos, algunos son falsos, algunos son estos, algunos están en pecado, están haciendo cosas malas. Y usted va, pues yo soy ese mismo que está haciendo esas cosas malas. O sea, Dios es un Dios que permite muchas cosas. También vemos a Balaam. ¿Cuántos conocen a Balaam? Amén. ¿Balaam era un siervo de Dios, sí o no? Sí. No, ay Dios. Gracias. Era un adivino. No era profeta de Dios. Balaam no era. Era un adivino, hermano. ¿Escucharon a Balaam? Bueno, Balaam. Ya, Balaam. Balaam lo llevaron a maldecir al pueblo de Dios. Le pagaron para eso. Pero este hombre tenía un principio y dijo: lo que Dios pone en mi boca, eso es lo que ustedes van a escuchar. ¿Y qué resulta? Que cuando se dio cuenta que le pagaron para maldecir a un pueblo que ya estaba bendito, dijo: ya no se puede maldecir a quien yo bendigo. Y dice la Biblia que sacrificó bueyes a Jehová para que Jehová le permitiera maldecir a su pueblo. Ahí dice, lea, número 19, apúntalo y léalo. Sacrifica bueyes a Jehová. Vamos a sacrificar los bueyes para ver lo que él nos va a decir. Y volvió de Jehová a decir: dígale a Balaam que no, que nadie puede maldecir a ese pueblo. O sea, Dios usa este adivino. ¿Para qué? Para llevar una corrección. Caminar en santidad es tratar de caminar sin culpa, sin pecado, hacer la voluntad de Dios, orar, ayunar. Muchas personas han confundido la santidad y me han comprometido con este tema porque a mí me gusta predicar la palabra. Y la palabra con una buena interpretación deja un buen mensaje. Santidad es andar sin culpa, no tener culpa. ¿Y cómo tú no tienes culpa? A través de Cristo Jesús, que es el que arranca tu pecado, te arranca la culpa, te arranca la culpabilidad de lo que tú hayas hecho. No me interesa, pero Dios sabe lo que tú hayas hecho. Entonces, cuando Dios te arranca todo eso malo de ti, entonces te lleva camino a la santidad. Debe de entender algo y siempre debe llevarlo presente. Un encuentro con Dios te cambia por completo. Un encuentro de Dios te renueva, te restaura por completo.
un encuentro con Dios te da vida eterna. Amén. Entonces, es importante entender cuáles son los frutos de un encuentro. Para que tú puedas recibir esa transformación, debe de alguien, mire, una persona borracha ahorita me estaba comiendo una salchicha allí, que venden ahí en la esquina, un chorizo. Yo como que tengo, como se me pega la gente loca, la gente borrachona. Tengo una suerte para esa gente. Y él me hace una pregunta. Primero me dice, ¿usted es pastor? Digo, yo soy servidor, varón. Yo quiero hacerle dos preguntas. Yo era percusionalista, yo tocaba. Digo, bueno, y estaba borracho. Digo, ese tocaba, pero nunca fue un levita. ¿Qué es un pastor? Y me quedé así, un pastor. Y respondí, alguien que instruye, alguien que guía, alguien que enseña. Bueno, yo pensé que el varón se detuvo ahí y me pregunta, ¿qué es una oveja? Y digo, mire hermano, una oveja es uno de los animales más inofensivos que existe, más dócil, más tranquilo. El pastor es quien guía a la oveja por un buen camino, la enseña, la lleva a un lugar donde pueda comer bien. Y luego que la enseña, entonces la lleva al corral. Porque si la deja sola a los lobos, Se la devora. Entonces me dijo, ¿qué es un lobo? Alguien que se come la oveja, hermano. Un lobo es alguien que anda haciendo y deshaciendo. Y me dijo, ¿cómo yo hago la diferencia de un pastor a un lobo? Y hermano, yo soy dominicano. Porque aquí en Colombia hay batallas con los pastores, con algunos pastores. Mucha guerra, hermano. Mucha guerra con muchos pastores aquí en este país. El año pasado yo me di una profecía que yo se le dije a Andrea. Dije, mire, Dios me reveló que aquí hay muchos pastores que son corruptos y van a caer muertos. Pregúntame, ¿no estaban cayendo el año pasado? Muchos pastores muertos. Muchos pastores estaban cayendo muertos. Y los que estaban medio enfermos se metían con Dios en ayuno y oración para que la mortandad no llegue a su casa. Otra revelación que Dios me dio es que el año pasado fue con los pastores, ¿no? Este año va a ser con los líderes. Muchos líderes van a destruir el ministerio pastoral. Muchos líderes descarriados, líderes van a abandonar el cargo, se van a ir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no van. El aceite nunca puede mezclarse con el agua, hermano. Por más que sean cristalinas las dos, que quieran parecerse, son diferentes. Y Dios va a hacer la diferencia de lo santo A lo profano. y de lo que A lo profano. de lo impío. Entonces, uno de los animales más inofensivos es la oveja. Yo no le recomiendo a usted que sea una oveja. Porque si tiene una oveja, en cualquier momento viene un lobo y le echa mano. Pero si tiene un león, Ay, santo. Hijo de león. no, le pasó al pobre Jesucristo. Llegó como cordero y lo mataron. Pero yo voy a pedir con domingo que va a venir como león. Amén. Ya yo dejé de ser oveja. Ahora yo soy un león. Ahora yo ando devorando todos los lobos que vienen por ahí. Ahora yo no dejo que me tranquilen, que me saquen mi leche, me saquen mi lana. Entonces, usted debe de andar en santidad, porque una gente que no está en santidad no lee la palabra de Dios. Usted no está en santidad si no lee la palabra de Dios. No me diga a mí que usted está en santidad, porque ande con qué. Usted está en santidad cuando usted aprenda a conocer
aquel que santifica a través de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Usted no lee la Biblia, hermano, mire, No hay cambio, no hay nada. y yo me quiero ir para mi país ya. Yo no aguanto eso. Hasta que nos vamos con Biblia. Entonces, una persona para dirigir a alguien a la santidad tiene que tener un devocional diario, leer la Biblia diariamente, porque aunque el texto sea el mismo, cada mañana te trae una enseñanza diferente. Amén. Entonces, ¿tú quieres tener santidad? Aprende a ayunar, hermano. La gran parte, yo no quiero ser pastor aquí en Colombia, mira, me matan a pedrada. El ayuno hasta las 12, hermano, no es ayuno, sáquese esa mentalidad. Así es. Eso no es ayuno, usted no está ayunando, usted no está haciendo nada. Hasta que tú no sientas que tu estómago se te está rompiendo a las 3, a las 4 de la tarde o al otro día, usted todavía no ha ayunado, hermano. Ayuna de verdad. Busca un pastor que me enseñe a ayunar. Ayunar, hermano. Ayunar hasta las 12. Eso no es ayuno. 2 horas. 2 horas la pasa la hija mía sin comer. Entonces, ayunar es despojarse de sus alimentos, estando hecho o usted cocinándolo. Es bueno ayunar cuando en la casa no están cocinando, ahí te hay que esperar la comida. Ya cuando el almuerzo está hecho, que está tapadito, que tú sabes que te está esperando, o que tú lo estás cocinando, que tú sientes la gana, te diga mentira, yo no voy a comer hasta que yo cumpla mi hora. Gloria a Y Dios. ese mulo diciendo, muérdeme. Esa mujer diciendo, cómeme. Esa papamela diciendo, bébeme. Mentira del diablo, yo voy a aguantar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo eso te va a conducir a la santificación. Ahora, gente no ora. No oran y ni saben orar todavía. Y tienen años de iglesia, y no saben orar, no saben cómo presentarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. En su gran mayoría son imprudentes. Padre, mira, dame. Yo necesito. Yo quiero que tú me entregues. Yo arrebato lo que a mí me pertenece. Aprende este principio. Así como tú vives en tu casa, posiblemente así mismo te dirija a donde Dios. Si vives desordenado, desordenadamente te va a dirigir a donde Dios. Porque muchas veces tu comportamiento, donde tú vives, lo que te rodea, identifica la relación que tú tienes con Dios. Yo vivía en una casa desordenada. El único cristiano en mi casa era yo. Yo estoy en una cama sándwich. ¿Se usa aquí la cama sándwich? Una cama que como un sprint que a veces cierra. Yo tengo una de esas, de sprint. Yo ando. Y al lado quedaba el cuarto de mi hermano. Mi hermano tenía una bocina así, un bafle. Cada vez que yo me ponía a orar, él ponía un reggaetón y pipi pam, pipi pam, pipi pam, pipi pam. Y a él le gustaba amanecer con ese. Y yo, padre, ¿y entonces? Y era una guerra que yo tenía, que no podía dirigirme a donde Dios. No hay algo más que le guste a un dominicano con picapollo o la chinchurria, allá es otro nivel. Cada vez que estaba ayunando siempre pasaba él con una chinchurria o con un picapollo por el lado. Yo caía así en mi cama sándwich, ¡pum!, allá del hambre. Y no podía tener una buena relación con Dios. ¿Por qué? Porque estaba en un ambiente desorganizado. Con esto que tiene lógica. ¿Entiendes? O sea, conforme al entorno donde tú vivas,
va a determinar tu relación que tú tienes con Dios. Entonces yo aquí tenía que irme para la iglesia a orar y ayunar, porque allí tenía más comunión con el Señor. Pero a veces yo venía 24 horas de ayuno, orar a 3 de la tarde, a 3 de la mañana, orando. Alabaré al Señor por siempre. Iba para mi casa. Tu diestra es todo poder, venció en la mar. Cuando llegaba a mi casa, los carteros boca abajo. Mami, ¿qué fue? Comimos y se nos acabó el almuerzo. Se me olvidó sacarte la comida. Un hombre que viene de 24 horas de ayuno. Diablo, esta maldita casa ya se rompió el ayuno. 24 horas en vano porque maldije. Salí de comunión. Además, no, yo no tengo ganas de una pecosa, un trompón. Ya. Dios, sácame de esta casa. Yo no quiero vivir aquí. Yo aquí no puedo buscarte, yo aquí no puedo orar, yo aquí no puedo tener comunión. Y agarré mis 2 o 3 ropitas, camisitas, y me fui a la iglesia. A los 3 días, sí, porque en la iglesia siempre hay un chivato, un informante. Pastor, mire, el hermano Josué tiene 3 días amaneciendo en la iglesia. Me jalan una reunión, varón, aquí usted no puede vivir, que tú en una casa. Digo, pastor, de aquí yo salgo muerto. ¿Salgo muerto o descarriado? ¿Usted quiere que me descarrie, que me mate en el mundo? ¿O que caiga yo en vicio, en droga, en una enfermedad en el mundo? No, mijo, digo, pues déjame tranquilo. Dormí en el piso. Y hasta que Dios me dio una casa, yo no me levanto del piso. Y Dios me ha bendecido. Entonces, el ambiente que te entorna a ti va a determinar la relación que tú tengas con el Señor. Usted debe de dirigirse al Padre en un ambiente tranquilo, en un ambiente limpio, en un ambiente agradable. Usted hace su propio ambiente, limpia su casa, arregla su cama, pone su música y comienza, Padre, aquí estoy, y comienza a hablar con el Señor. Eso te santifica. Conforme como te compuesta tu familia, se va a conocer qué nivel de santidad tú tienes. Dios mandó a hacer una familia. Una familia se compone por papá y mamá, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, si usted todavía no está compuesto en esos elementos, usted está incompleto. O sea que la familia también te conduce a la santidad. Porque si tú no estás casado, va a haber un pensamiento. Estas dos gente andan juntos, para arriba y para abajo. Llega la duda. Y aunque tú quieras estar sin culpa, va a haber uno que te va a estar culpando. Fornicario, adúltero, pecador, hablador, mentiroso. ¿Por qué? Porque tú todavía no estás completado. Entonces la cosa del Señor es un orden. La cosa de Dios es en orden. Amén. Amén. Entonces, para que tú puedas vivir en santidad, debes tener un encuentro con Dios. ¿Cómo se deteriora la santidad en una persona? Pregúnteme cómo, pero pregúntame. ¿Cómo? Pregúnteme cómo. ¿Cómo? Cuando tú dejas de hacer lo que debe de hacer. El salmista y rey David dice la escritura que en el tiempo de la guerra se quedó en su casa, y al quedarse en su casa dice que se paseaba por el balcón de la casa real del palacio, observó a una mujer que se estaba bañando y mandó a preguntar por ella, y dijeron, esa es Betsabé, hija, esposa de quién? De Urías. De Urías, un capitán. Y dice la Biblia que en ese momento David debía estar en la guerra.